La Organización de Estados Americanos ha despertado esperanza y frustración a lo largo y ancho del continente. Y hoy conversamos en exclusiva con quien se ha propuesto renovarla, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo conocemos más allá de los titulares. Mira, siempre que digo algo, esto no quiero ser, es exactamente lo que me pasa, ¿no? Nos habla de sus mayores aciertos, desafíos y objetivos por cumplir. Recuperar la democracia es el objetivo, recuperar los derechos en Venezuela es el objetivo. Esto y mucho más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy le voy a dedicar el programa completo a un importante y controvertido líder de América Latina. Se trata del uruguayo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hoy vamos a hablar con Almagro sobre su liderazgo al frente de esta organización, que es realmente la fuente de esperanza para millones de latinoamericanos, pero también fuente de grandes frustraciones. Hablaremos sobre sus experiencias liderando esta organización, los desafíos que enfrenta América Latina desde su punto de vista y mucho más. Pero antes de pasar a nuestra conversación, vamos a conocer mejor a la institución y también cómo llegó Almagro a ser el jefe de la organización. ¿Quién es Luis Almagro? ¿Qué hace la OEA y para qué existe? ¿Ha cambiado la OEA bajo el liderazgo de Almagro? A continuación intentamos responder algunas de estas preguntas. Miren. El 11 de septiembre de 2001 se perpetró en Estados Unidos uno de los peores ataques terroristas de la historia. Ese mismo día, la Organización de Estados Americanos tenía planificado ratificar un mensaje de unión para el continente. En Lima, Perú, tras meses de negociación, se firmó la Carta Democrática Interamericana, un instrumento diplomático que afianzaba el compromiso de la OEA con la defensa y promoción de la democracia. Los terroristas pueden destruir edificios y matar personas, y nosotros nos entristeceremos por estas tragedias, pero jamás podrán matar el espíritu democrático. La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo y el único que reúne a 34 de los 35 estados independientes de América y el Caribe en una misma sala de diálogo. Se encarga de labores fundamentales como la observación electoral en la región y con el consenso de los Estados miembros puede denunciar, sancionar y hasta expulsar a los países que violen los principios de libertad y derechos humanos que defiende la OEA. Fue lo que pasó con Cuba, que fue expulsada en 1962, en plena Guerra Fría, por sus fuertes vínculos con el bloque comunista. ¡Viva el comunismo! ¡Valdrazo el comunismo! ¡Patria o muerte! En 2009, el entonces secretario general José Miguel Insulza dio pasos para la eventual reincorporación de la isla a la OEA, con la condición de que Cuba se apegara a los principios y valores del organismo. Pero Cuba se ha mantenido firme en su posición. La OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. Insulza recibió críticas, especialmente de Estados Unidos, por no haber condenado con suficiente fuerza las crisis democráticas en la región, sobre todo en Venezuela. Hay quienes aseguran que bajo su mando, la OEA perdió efectividad como árbitro de la libertad. En 2015, luego de 10 años como secretario general, Insulza se despidió de la OEA. Su sucesor, Luis Almagro, fue electo con 33 de los 34 votos, con la única abstención de Guyana, y asumió el puesto con el objetivo de reposicionar a la organización en el hemisferio. Dije que no me interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino impulsar su renovación. Almagro llevaba 3 décadas de servicio diplomático. Fue representante de Uruguay ante la UNESCO, diplomático de Uruguay en países tan variados como Irán, Alemania y China,
y entre 2010 y 2015, canciller de su país durante el gobierno de José Pepe Mujica. En sus 3 años de gestión como secretario general, le ha dado mayor visibilidad a la OEA, sobre todo condenando abiertamente la dictadura venezolana. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Pero también se ha ganado muchas críticas, algunas provenientes de sus enemigos más obvios y otras incluso de sus aliados en la política. Almagro, por su parte, se ha mantenido firme en su norte y en sus convicciones. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Al regresar de la pausa, pasamos a mi conversación con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. No se vayan. Continuamos con este programa especial de Efecto Naim, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En el año 2015, Almagro recibió el apoyo casi unánime para asumir su puesto actual. Él mismo afirmó en ese momento que la OEA se encontraba necesitada de renovación, dijo, y prometió dotarla de más realismo y ofreció también resultados tangibles. Hoy, a un poco más de 3 años de esa elección, tengo el placer de tenerlo con nosotros en el estudio para conversar sobre su rol dentro de la OEA y también para conocerlo más personalmente. Esta es mi conversación con Luis Almagro. Miren. Bienvenido al programa. Encantado de estar acá. Usted ha tenido 3 desencuentros con su país. Uno nutricional, otro demográfico y el tercero es político. El nutricional es que, como sabemos, Uruguay es uno de los mayores productores de carne del mundo y los uruguayos son grandes carnívoros, consumen más de 100 kilos al año de carne y usted es vegetariano. Cuéntenos. Sí, no es un desencuentro, pero es un tema filosófico directamente y no tengo forma de superarlo. Si fuera un tema de salud probablemente estaría comiendo carne. Pero sí, para mí es algo que empezó en una edad bastante tierna, digamos, de no matar animales. Y definitivamente se me ha hecho imposible comer carne de ninguna clase. El otro aspecto en el cual usted es un uruguayo poco típico es el número de hijos. Usted tiene 7 hijos. Sí. El promedio en Uruguay es 1.8 hijos por familia. Usted tiene Sí. 7, casi 7 veces más. Sí. Cuéntenos. Bien, se llaman Eloísa, Leandro, Ian, Sara, Emily, Leonardo, Benjamín. ¿Y su fecha de cumpleaños? La vida, exactamente, Eloísa es... No, era un test. No, pero está bien el test. Pero me siento muy cercanos a ellos y la vida para mí no sería lo mismo si no los tuviera. El tercer desencuentro al que me referí tiene que ver con su desencuentro político con el partido en el cual usted militó y con el presidente Mujica. Que tuvo un desacuerdo con usted, con la manera como usted estaba enfocando su rol en la OEA y su activismo como secretario general. Él dijo esto de usted: lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Firmado José Mujica. ¿Qué pasó? Mire, eso es una carta que me envió el presidente Mujica, por quien tengo el más alto respeto y estima, y definitivamente mi mentor político en muchos sentidos. Y de él aprendí también eso, pegarme a los principios y tratar de llevar adelante esa lucha de la manera más honorable que uno pueda dar. ¿Cuál es el error del cual él lo acusa a usted? Su discrepancia tenía que ver con la deportación de colombianos, masiva de colombianos que estaba haciendo el gobierno de Maduro. Y nosotros hicimos presencia allí. Y también, obviamente, nuestra posición
en cuanto al proceso electoral que llevaba adelante Venezuela en ese momento para elegir a los representantes, a los diputados de la Asamblea Nacional, y las irregularidades que tenía ese proceso y que nosotros íbamos denunciando. Obviamente, como usted será consciente, no me arrepiento de ninguna de las dos acciones. Estoy seguro que esa es solo una de las muchas sorpresas que usted se ha llevado como secretario general de la OEA. Cuéntenos de otra sorpresa. ¿Qué le ha sorprendido de ser secretario general? Mire, en realidad todos estos elementos que ustedes pueden calificar como sorpresa, incluso la carta de Mujica, forman parte de una lógica política de trabajo. Y siempre en esta lógica política de trabajo esperamos determinadas reacciones. Lo que sí es un poco extraño porque uno no esperaba que determinados niveles de política estuvieran tan lumpenizados. Déjeme mostrarle un ejemplo de esto que usted acaba de decir. Permítame. Bien. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro, con el perdón de la basura. Pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. ¿Qué reacción tiene usted a esto? Mire, en tal caso yo esperaría una rectificación de quien la solicita, porque los hechos nos han dado la razón. Nos han dado la razón en cada uno de los elementos que hemos puesto sobre la mesa respecto a la situación en Venezuela. Del hecho de avanzar paulatinamente hacia una dictadura y consolidar la misma, de las violaciones de derechos humanos, de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, de la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Entonces, esperaríamos que se nos diera la razón al respecto. Y usted ha sido un activista en la lucha por la democracia en Venezuela. Pero al mismo tiempo los cambios en Venezuela avanzan más lentamente o no avanzan. La gente no entiende cómo la OEA no puede aplicar la Carta Democrática a casos patentes. Pero en el caso de Venezuela... Es que la gente cree que la aplicación de la Carta tiene que ver con la suspensión de Venezuela, por ejemplo. Y no es así. La aplicación de la Carta tiene que ver con recoger el lenguaje de la Carta y con aplicar resoluciones. Pero no ha sido aplicada a Venezuela. Pero sí, usted fíjese que el año pasado nosotros en marzo presentamos un segundo informe sobre la situación en Venezuela. Y en función de eso solicitábamos una reunión que aprobó la resolución que declara la alteración del orden constitucional de Venezuela y llaman al restablecimiento de la democracia. Esa es aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado en algunos casos al sistema electoral venezolano, le hemos aplicado la sanción de no invitarle a la reunión de los consejos electorales de la región. La suspensión, que específicamente requiere 2/3 para su aprobación, es una medida extrema y sancionatoria, a la cual se tendrá que ponderar si se llega a la misma o no se llega a la misma, en función de las consideraciones políticas del caso. ¿Cuál es su principal frustración con respecto a Venezuela? ¿Y cuál es su principal logro con respecto a Venezuela? Mire, creo que no podemos tomar estas cosas como si fueran eventos deportivos en los cuales la lógica sea ganar, perder, o la frustración o la exaltación de una victoria. Creo que no podemos ir por ese camino nunca. Recuperar la democracia es el objetivo, recuperar los derechos en Venezuela es el objetivo, pero imagínese también lo que será la reconstrucción de Venezuela. Va a ser también un proceso largo, costoso, con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento. Entonces, definitivamente el trabajo ni siquiera va a terminar el día que recuperemos la democracia en Venezuela, va a continuar todavía de una manera más fuerte. Como usted sabe, hay quienes dicen que es inevitable una negociación, un acuerdo entre la oposición y el gobierno, etc. Y usted ha dicho que quienes tienen la autonomía, la independencia, la protección de no estar en Venezuela son quienes deben estar en esas negociaciones. Tienen mucho más libertad para hacer los planteos que deben realizarse y para llevar adelante las soluciones que necesita el país. Pero también sabemos que es un régimen que necesita mucha más presión internacional todavía para llegar a una negociación significativa de cambio y de transición democrática. Y creo que sería fundamental es que todos los países latinoamericanos hicieran suyas las sanciones que ha aplicado Estados Unidos contra las autoridades del régimen bolivariano.
¿Quisiera Luis Almagro llegar a ser presidente de Uruguay? Nos lo revela al regresar de la pausa. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Otro país que está pasando por una turbulencia importante es Nicaragua. Y usted ha aclarado que hay que tener cuidado y dijo que Nicaragua no es Venezuela. ¿Por qué? Porque no lo es. O sea, miren, nosotros hemos estado trabajando en este tiempo, tratando de reconstruir un proceso electoral para que el mismo sea completamente saneado y para que tenga las mejores condiciones. Estábamos en ese proceso cuando ocurrió el decreto de la Seguridad Social y las protestas que llevan una cantidad de muertos que es inaceptable desde ningún punto de vista. Y es imprescindible que se detenga la represión y en ese sentido hemos trabajado muy fuertemente para llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua y para que tenga una presencia que le permita por lo menos seguir investigando estos asesinatos que se han dado. Y la solución tiene que ser constitucional, tiene que ser política y tiene que ser democrática. No todo el mundo de la oposición en Nicaragua coincide con este punto de vista que tiene la Organización de Estados Americanos, pero lo vamos a defender a ultranza. Usted ha sido muy elocuente en describir autócratas que se disfrazan de demócratas. ¿Usted cree que el régimen de Nicaragua califica como una autocracia disfrazada de democracia? Mire, nosotros creemos que tenemos dos dictaduras en el continente, Cuba y Venezuela. Y que si empezamos a mezclar cosas, definitivamente solamente vamos a llevar a una confusión en que todo se vuelve una zona gris. Si hay un gobierno que me dice que está dispuesto a hacer mañana elecciones de acuerdo a parámetros democráticos, con una revisión completa de su proceso electoral, y no lo podemos meter en la misma categoría que los otros que están muy lejos de hacer algo semejante. Quiero ahora hablar no de la región, sino de la institución, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que usted dirige. Sus críticos dicen que por estar usted en estas batallas internacionales ha descuidado la casa. Acaba de salir un informe de sus auditores que, entre otras cosas, concluye diciendo que no es sostenible. Según los auditores, si sigue como va financieramente, organizacionalmente, la OEA no es sostenible. Coméntenos de todo esto. Usted tiene que tener en cuenta que el año pasado nosotros hicimos un recorte presupuestal de prácticamente el 12%. No ha habido organización en este contexto que durante el año pasado haya hecho semejante recorte y semejante ajuste de su funcionamiento interno. Y la OEA funcionó perfectamente y funcionó adecuadamente. Lo que sí es que para funcionar con un presupuesto como el que tenía antes, precisamos ajustes permanentes de las cuotas de los países. Y ese es el término de sustentabilidad al que nos hemos referido. Y es algo que hemos denunciado también y que hemos solicitado. ¿Cuáles son los días en los que usted detesta su cargo? Ninguno. Este es el mejor cargo en el mundo. Yo he sido programado, he sido hecho políticamente para defender democracia y derechos humanos. Este es el único cargo en cualquier esquema internacional que me permite esa clase de acción. El día que me vaya de la Secretaría General de la OEA, definitivamente voy a extrañar muchísimo. Ese día al que usted se refiere, que es el día en que tiene que salir y está marcado por los reglamentos, usted termina su periodo en el año 2020, pero puede intentar ser reelecto. ¿Desea usted seguir en el cargo después que termine este primer mandato? Yo renuncié a la reelección durante mi campaña electoral para ser secretario general de la OEA. El año pasado, y yo señalé que para mí el único punto de la Carta de la OEA que deberíamos reformar es respecto a la reelección del secretario general, que no puede ser un puesto reelecto. Y estoy sosteniendo estos principios esenciales porque además es lo que defiendo en la práctica política. ¿Y cuál es el principal requisito que debería tener su sucesor? No, será
Bueno, en términos generales, ¿cuál es la característica más importante para ser exitoso en este cargo? Es que no puedo recomendarle a nadie que sea exitoso en este cargo, ¿no? Ese es el objetivo de este cargo. Este cargo a veces avanzamos de fracaso en fracaso y de derrota en derrota, pero avanzamos porque estamos pegados a esos principios, valores de defensa de la democracia y de los derechos humanos, y los estamos defendiendo. Pero si quiere ser exitoso en la vida, les recomiendo cualquier otro campo de acción, ¿no? Como ser presidente de Uruguay, por ejemplo. No sé si eso tampoco sea creo que algunos lo pueden ver como un punto de éxito personal. Yo creo que la política es de servicio público. ¿Pero le interesaría ser presidente de Uruguay? Mire, siempre que digo algo, esto no quiero ser, es exactamente lo que me pasa, ¿no? Pero no es el objetivo político que me he trazado en ningún momento. En estos años, 2 años o año y medio que le queda en la OEA, ¿qué le gustaría que pase? Mire, querría que tuviéramos una comunidad de naciones en las cuales los principios y valores democráticos que hemos establecido en nuestros instrumentos jurídicos fundamentales sean una realidad para los ciudadanos, ciudadanas de las Américas. Sé que es un proceso de construcción permanente, o sea que el trabajo prácticamente nunca va a estar acabado al respecto. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, detestado por los dictadores de América Latina, repudiado por las fuerzas antidemocráticas que todavía hay en la región, pero admirado y muy querido por quienes defienden la libertad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico lo más reciente de este programa, por favor suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.